Bienvenidos a este video, en el que veremos qué es el ácido úrico, cómo se produce, y las negativas consecuencias de tener sus niveles altos en sangre, lo que en medicina se llama hiperuricemia. Y finalmente, los alimentos que debemos evitar o restringir, porque los suben, así como los alimentos que debemos ingerir, para bajarlo. El ácido úrico en nuestro organismo es un subproducto metabólico que se desprende de la transformación de la fructosa y las purinas, mediante una enzima conocida con la sigla AMP, que quiere decir adenosín monofosfato desaminasa. A su vez, el ácido úrico producido induce a una mayor activación de este proceso bioquímico. Al mismo tiempo, ese ácido úrico producido inhibe otra enzima que aumenta la degradación de las grasas, reduce la resistencia a la insulina y reduce la producción de glucosa. Esta es la adenosín monofosfato quinasa. En resumen, favorece la activación de una enzima que provoca la acumulación de grasas y la inhibición de otra enzima que aumenta la degradación de las mismas. Hasta hace muy poco en medicina, al ácido úrico se le relacionaba solamente con la generación de algunos trastornos de salud, como la producción de cálculos renales, o con la gota, que es la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones. Y en un segundo plano, con la diabetes. Más recientemente, diversos estudios han encontrado que el ácido úrico cumple una función muy importante en la acumulación de grasa, el aumento de la presión arterial y el aumento en la producción de glucosa. Al parecer, este comportamiento metabólico del cuerpo humano proviene de la estructura metabólica del hombre, desde la edad de piedra, en épocas en que el cuerpo almacenaba mucha grasa, a manera de fuente de reserva para la supervivencia en tiempos de escasez de alimentos. De otra parte, el ácido úrico tiene una elevada importancia en algunas reacciones enzimáticas, que se asocian con varias enfermedades relacionadas con la obesidad, la glicemia elevada, la resistencia a la insulina, enfermedad renal, enfermedad cardíaca, el cáncer y la enfermedad de Alzheimer. El ácido úrico alto ayuda a elevar la presión arterial, pues interfiere con la producción del óxido nítrico, sustancia que se produce en las células del endotelio del sistema circulatorio y que sirve para la relajación de las paredes de las arterias. Si el óxido nítrico es bloqueado, las arterias se contraerán más y se relajarán menos, lo que provocará una elevación de la presión arterial. Además de esto, la interferencia con el óxido nítrico también dificulta el paso de la insulina a través de las paredes de los vasos sanguíneos, lo que hace que no llegue apropiadamente a las células musculares, que es en donde principalmente se realiza la transformación de la glucosa a su forma de almacenamiento de energía, que es el glucógeno. Se ha encontrado que la elevación exagerada en los niveles de ácido úrico está íntimamente ligada a los altos niveles de fructosa, y que a su vez, el incremento exagerado del consumo de fructosa proviene principalmente de los azúcares añadidos, especialmente del jarabe de maíz, que es muy rico en esta sustancia, y que es ampliamente usado por la industria alimenticia en muchísimos de sus alimentos procesados y refrescos, ya que es más barato que el azúcar, y eso aumenta sus utilidades. Recordemos que no todas las clases de fructosa son iguales. Es la fructosa líquida, o en jarabe, la que es mala, no la que está en las frutas. Por todo lo anterior, está muy claro que los altos niveles de ácido úrico pueden afectar considerablemente nuestra salud y nuestra capacidad para mantenernos sanos. Ahora veamos qué alimentos son buenos para bajar el ácido úrico, y qué alimentos son malos, y se deben evitar, pues elevan sus niveles. Alimentos que suben el ácido úrico. Las carnes rojas, como la de res, de cerdo, de cordero, y el tocino. Las vísceras y órganos internos de animales, como el hígado y los riñones, o el corazón, entre otros. Algunos mariscos, como el camarón, el cangrejo, la langosta, las almejas y las ostras, entre otros, tienen altos niveles de purinas. La carne de pavo.
las bebidas y alimentos procesados que hayan sido endulzados con jarabe de maíz. Este es un grupo enorme, que incluye refrescos, jugos embotellados y de caja, y una gran cantidad de pasabocas y golosinas, entre otros. El azúcar y la miel. El alcohol. No todas las bebidas alcohólicas son ricas en purinas, pero el alcohol impide que los riñones eliminen el ácido úrico, lo que ayuda a que se acumule en la sangre. Carnes de caza, como la de ganso, de ternera y de venado. El pan blanco, las galletas y los pasteles. Alimentos que bajan el ácido úrico. El agua, pues facilita la eliminación del ácido úrico por parte de los riñones. Beba mínimo 8 vasos al día, a menos que tenga una restricción médica en la ingesta de líquidos. Productos lácteos como el yogurt o la leche, bajos en grasa, pueden ayudar a reducir el ácido úrico, porque aumentan su excreción en la orina. El café. Beber a diario café ayuda a bajar el ácido úrico de varias formas. Primero, porque reduce la descomposición de las purinas en ácido úrico, y segundo, porque acelera su excreción renal. Las frutas cítricas como la naranja, el limón, la mandarina, y en general las que tienen un alto contenido de vitamina C, reducen los niveles de ácido úrico en sangre, y reducen la formación de cálculos renales. Los frutos rojos, especialmente la cereza, pues estos contienen, entre otras muchas sustancias benéficas, la antocianina, que es un poderoso antioxidante que reduce el ácido úrico, y que además evita que éste se cristalice y se deposite en las articulaciones, dando lugar a la gota. El aguacate. Como sabemos, es rico en antioxidantes como la vitamina E y grasas saludables. La vitamina E tiene grandes propiedades antiinflamatorias que reducen los ataques de gota. La piña también puede ayudar a frenar los ataques de gota. El banano, que es rico en vitamina B6 y vitamina C, magnesio y potasio, puede mejorar la excreción del ácido úrico en la orina. El vinagre de sidra de manzana contiene ácido málico, que ayuda a descomponer y eliminar el ácido úrico de la sangre. Si le ha gustado este video, y considera que le ha sido de utilidad, por favor, compártalo en sus redes, haga clic en me gusta, suscríbase al canal, y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que publicamos regularmente, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.